Ok. Bueno, buenos días a todas las que están conectadas en esta sala y a todas las que nos verán en diferido por nuestro canal de YouTube. Hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a la doctora Elisa Chaparro. Elisa Chaparro nos compartirá una ponencia titulada Innovación Ancestral, como la ciencia me sacó del laboratorio, y ya les cuento quién es nuestra invitada. La doctora Elisa es bióloga de la Universidad de los Andes con maestría en parasitología y doctorado en biotecnología de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación, divulgación científica y educación STEAM, destacándose por su liderazgo en proyectos nacionales e internacionales. Como cofundadora y presidenta de Science Lab, promovió la ciencia como herramienta para el desarrollo social y económico y lideró entre 2019 y 2025 el programa Clubes de Ciencia Colombia, alcanzando a más de 10.000 estudiantes en el país y articulando la participación de 800 científicos en 410 clubes. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, lideró la estrategia de comunicación pública de la ciencia, desarrollando contenidos multiformato. Posteriormente, en el DANE, diseñó estrategias de divulgación orientadas al fortalecimiento de la cultura estadística. Su experiencia incluye la formulación y evaluación de proyectos de investigación con énfasis en la internacionalización de la ciencia, así como la asesoría a iniciativas en educación STEAM y divulgación científica a nivel nacional e internacional. Como dato adicional, Lisa fue una invitada de honor en la Asamblea General Mundial de la ONU de Colombia, que se desarrolló en Bogotá en noviembre del año pasado. Le damos la bienvenida, Lisa, y el auditorio es tuyo. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar acá y contarles un poco de mi historia. Yo tengo una historia un poco rara de que siempre se caracteriza por un profundo amor por la ciencia, pero todo comienza acá, ¿no? Y siempre pongo esta foto mía de cuando era chiquita porque esa niña podía haber sido lo que fuera y muchas de mis compañeras del colegio pues jugaban a ser profesoras, jugaban a ser mamás, bueno, lo que juegan los niños, ¿no? Pero yo leía mucho y yo lo que quería era ser pirata, mosquetera, quería ser un personaje en uno de los libros que leía. Pero una de las cosas que ahora de adulta pienso es que nunca en mi cabeza se me ocurrió que podría ser científica, porque pues a nosotros las niñas, principalmente hace unos años, pues no era algo que nos estimularan y eso que yo tengo la suerte de tener unos papás que me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera. Y esta niña en particular se caracterizaba de tenerle miedo a los bichos y era un poco aracnofóbica. Y esto es chistoso porque ya adulta, mi sueño, mi gran sueño en la vida era ser aracnóloga. Yo quería trabajar y tenía hecho 5 tarántulas de mascotas y me parecían fascinantes las arañas. Quería trabajar estudiando los venenos de las arañas y todo esto por un científico y bueno, un filósofo que creo que todos la conocen, que era Paracelso, que dijo, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Y para mí en ese momento, cuando leí eso, fue como, wow, si podemos usar los venenos para tratar enfermedades, seríamos logrando algo increíble. Yo en ese momento estaba comenzando mi carrera, entonces no sabía que existía la toxinología, ni la toxicología, ni que eso ya era un estudio y toda una línea de investigación, sino que yo pensé que había descubierto, mejor dicho, el Nobel era ahí. Y bueno, ya ahí empecé a trabajar entonces mucho con arañas. Sin embargo, por diferentes situaciones mías, principalmente de salud, porque desarrollé una alergia terrible a las arañas, terminé trabajando con 100 pies, pero entonces empecé a ver al inicio, cuando estaba trabajando con arañas, empecé a ver cómo los síntomas, había síntomas que podrían ser utilizados para el beneficio. Entonces, si una araña te bajaba la tensión, ¿por qué no lo usamos para los que tienen tensión alta? Si una araña genera priapismo, ¿por qué no lo usamos para desarrollar algo diferente al Viagra? Y todas estas ideas iban creciendo en mí
Y fue entonces cuando encontré la toxinología y la bioprospección. A diferencia, la toxicología lo que es estudiar las toxinas, pero la toxinología lo hace para desarrollar ya antisueros, antivenenos y principalmente aplicaciones terapéuticas. Y lo mismo ocurre con la bioprospección, que es la búsqueda sistemática y exploración de la biodiversidad para desarrollar fármacos o moléculas o encontrar moléculas que puedan ser utilizadas en la agricultura, en la cosmética o en la biotecnología. Y eso a mí me parecía mágico, me parecía fantástico, pero yo trabajaba con bichos y normalmente esto lo usan con plantas, principalmente la bioprospección es muy fuerte en plantas. Entonces, como que en esta búsqueda de cómo podía seguir trabajando en esto que me apasionaba tanto, me encuentro con el Instituto Butantan en Brasil, que es un instituto de investigación que lo que busca es analizar principalmente venenos, es donde más se atienden todos los estudios de venenos de serpientes, pero también generan vacunas, también generalmente es un instituto de investigación serio y grande en Brasil y me encuentro con el que se vuelve mi jefe, que yo todavía le digo mi jefe, así ya me haya graduado al doctorado hace 10 años, que es Pedro Ismael da Silva Jr., y él lo que hacía era precisamente eso, buscaba en tarántulas y en bichos moléculas que pudieran volverse fármacos. Entonces, tomo una decisión pues, de irme al Butantán, me voy en teoría a hacer una pasantía por 4 meses y termino yéndome por 11 años a Brasil. Eh, lo que resulta, yo siempre he dicho que es como un síndrome del Estocolmo académico, porque una relación de amor y odio algunas veces del cansancio, pero siempre estaré agradecida con Brasil. Tuve beca durante todo el tiempo que estuve allá y me fui 4 meses y me quedé hasta terminar mi doctorado en el Butantán y en la Universidad de Sao Paulo. Cuando llegué allá, pues no podía trabajar, ya en ese momento ya me habían diagnosticado, me alejé con las tarántulas, entonces mi jefe me dice, pues trabaja con 100 pies. Los 100 pies gigantes, nadie trabaja con esos y pues no sé si ustedes han visto un 100 pies gigantes, pero no son unos bichos bonitos, son unos bichos que asustan y pues aunque al final terminé desarrollando un amor profundo con ellos, había muchos días que eran relaciones de amor y odios y cuando empezaba a ver, bueno, ¿qué son los miriapos, no? ¿Qué son estos bichos que ahora voy a empezar a estudiar? Y veía, bueno, pues yo sé mucho de arañas, entonces las arañas, bien. De crustáceos se sabe mucho, se han estudiado mucho, se conocen, hay literatura. De los insectos ni se diga, que aunque no se haya descrito la gran mayoría, se estudia bastante, pero de los miriápodos que vienen del griego miria, muchos podas pies, muchos pies, donde están los 1000 pies, los 100 pies y otros bichos con muchas patas, pues no había mucha información, ¿no? Entonces, eh, y eso me generó un momento también como de orgullo y también mostrando nuevamente, yo digo, yo he tenido mucha suerte para alguien tan ignorante porque pues en su momento dije como, pues si no hay nada, pues súper chévere y claramente no es tan fácil porque si no hay literatura, pues no, pues no es tan fácil la cosa. Entonces, ¿por qué queríamos estudiar los 100 pies? Y yo decía, bueno, si estoy buscando medicina, si estoy buscando moléculas que puedan volverse medicina, tengo que buscar animales que tengan un éxito evolutivo y una justificación. Entonces empezamos, bueno, los miriápodos, uno de los animales más prehistóricos, más ancianos que existen, están en la Tierra hace más de 420 millones de años y realmente su morfología solo ha cambiado muy poco desde ese momento. Hay fósiles que muestran que lo que ha pasado es que se han ido reduciendo de tamaño, gracias a Dios, porque el, el fósil más antiguo que existe es de 2 metros y creo que por más de que me gusten mucho esos bichos, yo no le metería la mano a un miriápodo de 2 metros. Están adaptados a ambientes con alta presencia de patógenos, lo cual también era muy llamativo, donde se encuentran los limpies, normalmente bajo la hojarasca, en lugares húmedos, con una gran presencia de bacterias y hongos. Tiene una gran distribución geográfica, están casi en todo el planeta, no se encuentran en los polos. Y pues por todo esto y por otras características se consideran animales con gran éxito evolutivo. Sin embargo, una de las cosas que a mí me sonaba así en la cabeza era que tiene una gran importancia en la medicina tradicional oriental.
Y todo eso pues fue como la base con la que dijimos, bueno, ok, vamos a estudiar los miriápodos. Como su veneno es totalmente desconocido, vamos a tratar de describir tanto el veneno de los miriápodos, que es lo que se sabe es que es una de las mordidas más dolorosas del planeta, o sea, solo pierde como a la hormiga esta roja del Amazonas, y vamos a estudiar también su sistema inmunológico. Entonces vamos a ver por qué estos animales, como que han vivido en estas condiciones tan desafiantes en cuanto a patógenos, han logrado ser exitosos evolutivamente. Y esa fue como la base del inicio de la investigación mía en cuanto a la parte de bioprospección. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empecé a buscar literatura, no encontraba absolutamente nada. Y eso, y uno de los artículos que de hecho me encontré fue uno en el que reconocían que los 100 pies eran uno de los grupos más negligenciados por la ciencia en su investigación. Y esto no solamente en cuanto al sistema de veneno, sino en cuanto a su distribución geográfica, a su taxonomía, a todo, no encontraba ninguna literatura. Lo que empecé a encontrar sí fue, y eso me iba enloqueciendo porque yo usaba protocolos para arañas o usaba protocolos para insectos, pero pues estos animales no eran ni arañas, ni insectos, ni crustáceos, entonces muchos protocolos y muchos experimentos no me funcionaban. Entonces me tocaba empezar a adaptarlo y eso significó, y yo me acuerdo mucho en mi maestría que duré casi 2 años sin ningún resultado, sin encontrar ninguna molécula, sin poder aislar ningún péptido antimicrobiano. Y eso, pues, cuando está contando el tiempo y cuando ves que no encuentras literatura, pues empiezas a ver que no es tan chévere ser una de las pocas personas que trabajaba con estos animales, sino que para uno que es un científico bebé, pues es un desafío demasiado grande. Para que entiendan más o menos, en ese momento, estamos hablando de hace unos 8, 10 años, solamente había 2 grupos consolidados trabajando con el sistema inmunológico y péptidos antimicrobianos de miriápodos. Era un alemán eh, y estaba yo, que éramos 2 personas. Y de hecho nos hablábamos casi todos los días intercambiando fichas y fichas de Pokémon para ver cómo nos ayudamos. Después aparecen los coreanos, el alemán se pensiona, desaparece, y los coreanos han empezado a crecer y a dominar realmente todo este desarrollo de moléculas bioactivas y péptidos antimicrobianos de miriápodos en el mundo en este momento. Sin embargo, pues lo que sí sé es que esta es una investigación que es un bebé, que está creciendo, sí, pero que todavía necesita mucha gente curiosa que quiera seguir mirando esto. Entonces, todo esto ha desarrollado en mí una relación de amor y odio con esta investigación, ¿no? Porque no encontraba información, no encontraba, las cosas no funcionaban, pero sin embargo cada vez me fascinaba más por lo poco que podía encontrar. Y lo que sí encontraba eran muchos artículos y mucha investigación y muchas cosas, pero en chino, en coreano y en tailandés, en idiomas que ni idea, pero ahí ya existía Google y Google Translate me ayudaba y empecé a entender la importancia de estos animales en las medicinas tradicionales orientales. Como les digo, principalmente en China, Corea y Tailandia. Se me abrió un mundo de algo que no entendía y que en ese momento mi cerebro de científica y esto no puede ser porque la medicina tradicional es pura magia y eso no es así, yo no puedo creer en eso. Y, y la vida como que tiene una forma de irte volviendo, de agachar la cabeza y enseñarte. Entonces, me tocó, ya que no tenía ninguna otra bibliografía y no entendía muy bien muchas cosas, pues empezar a estudiar esta información sobre la medicina tradicional oriental. Para que ustedes entiendan por qué la medicina tradicional es fundamental en estos procesos de bioprospección, se considera que los nuevos medicamentos que han salido en los últimos años, aproximadamente el 33% son de origen natural, tienen moléculas de origen natural directo, un 70% tienen una influencia en la medicina tradicional y el 75% de los fármacos oncológicos vienen de estudios de bioprospección. Entonces, eh, entender también que la medicina tradicional, de cuando decimos que estamos sentados sobre hombros de gigantes, en el caso de la bioprospección, en el caso de este tipo de investigaciones, ese gigante es la medicina tradicional. Y cuando finalmente yo entendí eso, pues tuve que empezar a tener también un criterio muy grande en cuanto a cómo entendía esta medicina tradicional y cómo la podía utilizar para mi investigación. Entonces, la medicina tradicional oriental tiene 3 grandes pilares. Entonces, primero es el balance del yin y el yang. Si ustedes tienen desbalanceado su bien y su mal dentro de ustedes, pues eso genera enfermedades.
también está el balance con los elementos, la madera, el fuego, la tierra, el metal, el agua. Al tener esto balanceado, se generaban o se inhibían ciertas enfermedades. Y finalmente está el ki que todos hemos escuchado, que es todas estas energías que tenemos dentro, que si están balanceadas tenemos buena salud. Todo eso a mí me sonaba a chino. Claro, yo venía, no, yo soy química, bioquímica, yo soy bióloga, pero estudiaba todo en bioquímica, el cromatógrafo líquido pues no mide el ki ni el yin y el yang, entonces todo esto fue un choque bastante fuerte y estudiando además veía cómo utilizaban diferentes animales como los tigres, el escorpión, plantas, pero y que tenían ¿qué? Mm, unos usos o sea, los usaban de una manera bastante interesante. Y el cómo definían, que eso también a mí me sonaba y me costaba mucho trabajo, era, digamos, ellos veían el tigre, que era alguien fuerte, que corría rápido, que tenía, entonces ellos decían, bueno, tiene unos músculos buenos, entonces debe ser buenos para los músculos. Si el toro es viril, entonces debe ser bueno para la virilidad. Esa lógica a mí también me costaba mucho trabajo, pero todo el tiempo era bueno, pero ¿cómo? Pero no tengo de dónde más sacar, ¿no? Era una perseverancia en mi terquedad en cuanto a tratar de que hubiera un diálogo de saberes en mi cerebro durante mucho tiempo. Eh, Sin embargo, pues seguía en esta búsqueda porque no, en serio, no había más información y encontraba, bueno, primero tuve la suerte, y yo me acuerdo ese día lloré de ver el primer libro de medicina tradicional, que es de 1610 años antes de Cristo, es un papiro que encontraron como, pues no es un papiro que eso es griego, pero es un papel que pues claramente uno no la puede tocar, pero de donde se daban unas recetas de unas plantas, es una de las medicinas tradicionales más antiguas de las que se tiene registro y que todavía está vigente y que todavía se usa mucho. Entonces eso, o están todos muy locos o hay algo de verdad en eso. Ahí ya empecé yo a decir, bueno, ¿qué es lo que hay en verdad en esto, no? Tienen cosas como el Shinton Bully, que es claramente que es algo que toca discutir y que ha generado problemas muy serios, porque el Shinton Bully dice, si, si tú eres de China, lo que te sirve es el escorpión de China. Si te traen un escorpión para tratar tu enfermedad de Japón, como tú eres de China, no te sirve. Y esto ha generado que se extingan animales en islas completas de esta región y también han generado un mercado negro bastante fuerte. Entonces ahí es donde también uno entra a un proceso de entender que es no solamente o sea, como de empezar a tener un criterio en la forma en que uno entiende este tipo de medicinas. Sin embargo, y a pesar de todo, que ya existe la Advil y que ya existe la aspirina y que ya existe la acetaminofén, este tipo de medicinas han tenido y su utilización ha tenido un aumento en los últimos años del 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la medicina oriental está desafiando permanentemente la medicina occidental y entonces es algo que debemos discutir, que debemos analizar y que debemos hablar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y pues toda la parte del misticismo, entender que también si uno se come un 100 pies puro, pues va a tener un problema de intoxicación porque pues es solamente pronto una molécula que es la que es efectiva para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, muchos de los pacientes que usan medicinas tradicionales sin ningún criterio terminan teniendo problemas de hígado. En China se ha registrado que hay muchos que terminan necesitando trasplante de hígado, o sea, es un problema muy serio. Y principalmente pues hay una falta de reglamentación y muchos de estas plantas o animales pueden terminar siendo tóxicos y envenenar al paciente y pues terminan capturando animales en riesgo de extinción, como es algo que sí, pero no, entonces no se ha estudiado ni se ha reglamentado la forma que debería ser. Todo esto me empezó a mí sacar un poco de la forma en que entendía la ciencia, porque yo sentía que la ciencia era este cuadrado donde A más B igual a C, y no existía otras posibilidades. Y yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de medicina tradicional me decían que yo estaba cangrejeando, que yo estaba andando para atrás, que de hecho ese dicho está muy mal hecho porque los cangrejos andan es para el lado, no para atrás, pero bueno, uno que como que me estaba devolviendo, que no estaba reconociendo los avances de la ciencia y todo lo que la ciencia hace, y empecé yo a entender que no era eso, sino que son diferentes formas de generar conocimiento.
Entonces, para que, siguiendo yo mi búsqueda, entonces decía, bueno, y los 100 pies, entonces, para que sepan la importancia de estos animales, son los artrópodos, son los bichos más vendidos en la medicina tradicional oriental. Son los animales que más se consumen tanto en Corea como China como Tailandia, principalmente, no tanto en Japón. Y su polvo se utiliza para tratar enfermedades desde el reumatismo hasta el cáncer, hasta la gripa, tiene muchas aplicaciones. Cuando ustedes van a los mercados tradicionales, los encuentran así, en paquetes ya secos, porque lo que, dependiendo de la enfermedad, lo que hace es que maceras estos animales, los vuelves polvo y de ahí generas el ungüento o el té o lo que sea que vayas a, dependiendo de tu enfermedad. Eh, una de las cosas que llamaba mucho la atención es que que me llamó a mí la atención es que eran utilizados para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o otras enfermedades generadas por la degradación del sistema nervioso central. Y uno de los estudios más traumáticos que he leído en mi vida, donde no había nada bioética, cogieron a un número puntual de pacientes con Alzheimer y durante un año los trataron con el polvo de este animal, de la Scolopendra subpinipes mutilans. Eh, los pacientes demostraron una recuperación del 40% de su capacidad cognitiva, que eso es absurdamente impresionante, pero muchos necesitaron trasplante de hígados o murieron esperando el trasplante de hígado. Entonces es como, primero no entiendo cómo se pudo haber aprovechado, aprobado ese estudio, pero existió y me generaba a mí, bueno, funciona, pero con varios problemas. Eh, entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde está? No hay, esta era la información. Yo me quedé pensando, si esto es tan mágico, pues ya debe estar todo escrito, ya debe estar todo estudiado. Y en una cosa de patentes, simplemente puse polvo de escolopendra un día y me encontré 301 patentes desarrolladas eh, basadas en escolopendra en 100 pies. Entonces dije, todo está hecho. Ya, yo qué estoy haciendo aquí o sea, todo está hecho, pero nada está escrito, no se encuentra bibliografía, pero los chinos ya hicieron todas las patentes posibles y las usaban para toda la bioprospección de los simpies, mejor dicho, como antibióticos, para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento del dolor, esto está en portugués, qué pena, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central, incluso como insecticida. Entonces, estas patentes yo decía, bueno, y ajá, entonces, sin embargo, esta era mi literatura, era lo único. Entonces empecé a leerme una a una de estas patentes y encontré unos vacíos metodológicos fundamentales, donde la gran mayoría, más del 80%, no tenían un soporte científico real. Entonces eran patentes muy débiles que eventualmente iban a terminar cayéndose y de hecho que ya se cayeron. Y solamente un 20% tenía un soporte científico. Entonces, cuando vi ese vacío, cuando vi esa situación, dije, no, no es que esté todo escrito, es que saben que funciona, pero no entienden cómo. Y la ciencia que yo quiero hacer es entender por qué y cómo. Y entonces yo decía, bueno, pero eso es allá en China, ¿no? Que comen perro, toman sangre, serpiente. Y empecé a estudiar entonces, yo estaba en Brasil, la medicina tradicional brasilera. Y me doy cuenta que pues claramente los indígenas, tanto, y claro, también colombiana, pero pues más que todo brasilera, pues nosotros tenemos una gran tradición también de utilizar en las medicinas tradicionales las comunidades indígenas, donde acá donde todas estas comunidades pues ya está mucho más relacionada a rituales religiosos y entonces ahí entran los chamanes y los piaches y bueno, los diferentes tipos de médicos de las culturas de las comunidades indígenas, tanto de Colombia como de Brasil. Y usan también plantas y animales medicinales. Entonces, me fui a uno de los mercados de medicina tradicional indígena del norte de Brasil, me fui a, a, a tocar a Pará, bueno, que es un lugar grande, pero no me acuerdo ahorita el nombre de la ciudad, y me encontré un mundo entero de posibilidades. Entonces vendían el pico del tucán, vendían la grasa de la cascabel, vendían cosas de los yacarés, de los cocodrilos, ¿no? Pero bueno, están acogían
cachaza y ponían serpientes enteras a remojar y vendían esa cachaza con serpiente para tratar enfermedades. Y encontré estudios muy serios donde una tribu amazónica creó una enciclopedia, 500 páginas en su idioma, hablando sobre su medicina tradicional para que no se perdiera. Eso fue impresionante. En Belén de Pará hay un hospital entero dedicado y solo atienden con medicina tradicional. Entonces había una cultura muy grande de medicinas tradicionales donde, aunque la mayoría de las cosas que se utilizaban eran plantas, también había la presencia de artrópodos en esto. Y entonces yo viajo, empiezo a estudiar estas medicinas, a dialogar con los indígenas de estas comunidades y me encuentro con que un 37%, ellos lo llaman insectos, pero ahí entran arañas, y me encontré que también había 100 pies. Y eso a mí me impresionó mucho, porque eran utilizados, al igual que en China en algunos casos, para el tratamiento del dolor. Entonces, o había algo ahí que se mantenía, había un principio activo que se mantenía, o era pura coincidencia. Entonces, los 100 pies en el Amazonas y en el norte de Brasil también son utilizados para el tratamiento del dolor y de infecciones. Entonces, estas cosas empezaron a decirme, bueno, ¿qué es lo que hay ahí que me puede ayudar a entender por qué esto está pasando y por qué funciona? Y bueno, y claro, también están nuestras abuelas y mamás, que son como las chamanes modernas. Yo digo, mi mamá es la hierbatera número uno, a la que más le pregunto cosas, y que a veces a uno lo curan o con amor o con las hierbas que le dan a uno, pero pues todo esto, las medicinas tradicionales son una fuente permanente de posibilidades de investigación. Entonces la pregunta al final fue, ¿puedo darle soporte científico a estas medicinas? Y empecé a desarrollar protocolos que me permitieran estudiar las moléculas y los 100 pies de una manera separada. Entonces lo que hacía era, como yo decía, malteada de 100 pies, cogía 100 pies gigantes y los procesaba, los secaba, los procesaba, les sacaba en algunas veces la sangre, estudiaba la sangre por separado, estudiaba entonces las células de la sangre y el plasma por separado. Luego traté de estudiar el cuerpo graso para ver toda esa parte de la formación de anticuerpos, aunque ellos no tienen anticuerpos, pero tienen péptidos antimicrobianos y tienen unas células que con más primarias en cuanto a parecidas, pero a lo que sería un anticuerpo. Todo esto me resultó en encontrar más de 18 moléculas nuevas, y ahí sí vi la ventaja de que nadie estuviera, porque en tierra de ciegos quien tiene un ojo es rey. Y de las cuales hemos publicado dos: la lacraína, que es un péptido antimicrobiano identificado del extracto total de esos malteadas que yo hacía de 100 pies. La lacraína tiene unas propiedades antibióticas, logra matar bastante fácil bacterias, también hongos. Pero una cosa que nos gustó mucho de la lacraína es que era eficiente contra las células del Y1, que son las células del cáncer de útero. Entonces, eso, que descubrimos la cura, no, pero es una posibilidad de un tratamiento para esto. Como pueden ver, entonces tenía una actividad principal frente a bacterias gram negativas, y muchas de estas bacterias ya son resistentes a los antibióticos actuales. Acá está lo que les digo de como el tratamiento de las células Y1 cancerígenas, donde en las concentraciones más, en concentración relativamente baja, ya logran detener el crecimiento y matar las células de las Y1. Y la otra es la penipecina, que fue del estudio de lacdicis. Los 100 pies, al igual que las serpientes o que otros animales, cambian de cuerpo periódicamente para crecer, y ese es uno de los momentos en el que pueden llegar a perder, en el que más pueden llegar a perder sangre, coger infecciones. Y para mí la pregunta era, ¿cómo es posible que estos animales, que se suponen que son exitosos evolutivamente, están en un momento tan vulnerable? Y lo que encontramos es que en lacdicis esa
esas proteínas que se van a desperdiciar se fragmentan y forman un péptido antimicrobiano que es la pinipecina. La pinipecina luego la encontramos también en otros animales, en otros artrópodos que hacen ecdisis, como arañas. Entonces es como una forma de protegerse y ellos quedan envueltos en la pinipecina como una forma de protegerse de las posibles infecciones que podrían llegar a tener en el caso de que mientras que se endurece el cuerpo nuevamente. La pinipecina sí tiene una actividad mucho más amplia, teniendo actividad contra hongos, contra bacterias gram positivas y gram negativas, de una manera muy eficiente. La actividad era en los primeros 2, 3 minutos en que ya las bacterias empezaban a morir una vez se encontraban enfrente de la pinipecina. Estos son... Y una de las cosas bonitas, tanto la pinipecina como la lacradina, es que no tienen ningún efecto en células saludables humanas. Entonces, esto hacía que estas dos moléculas fueran bastante interesantes para volverse medicamentos en el futuro. Como como les cuento, aparte de de estas dos moléculas, tengo otras 15, muchas de las cuales están en procesos de patente, que por eso no se pueden mostrar, no se pueden, pero que si todo va a salir bien, pues eventualmente saldrán a la vida y a la luz y podrán hacer parte de estudios clínicos. Cuando empecé a entender cómo funcionaba toda la parte de la medicina tradicional y que no era la primera que lo pensaba, encontré que había muchísimas otras moléculas que podrían ser utilizadas como antibióticos en el futuro. Entonces, eh, así como también como procesos, y estos ya son patentes como anticancerígenos, antibacterianos, tratamientos para el Parkinson y para los derrames, para los AVCs. Han sido estas moléculas las que han empezado y que actualmente ya están si no ya están por salir, están ya muy avanzados en sus procesos de, de preclínicos para ser aprobados como medicina. Finalmente encontré este artículo de otro trabajo donde también demostraban que el 100 pies y que había en el veneno del 100 pies una molécula que podría inhibir y que podría ser más eficiente que la misma morfina, entendiendo por qué entonces estos animales son usados para el tratamiento del dolor. Entonces, todo esto me decía, bueno, estos animales tienen moléculas antimicrobianas, tienen moléculas anticancerígenas, tienen moléculas analgésicas y por tanto las medicinas tradicionales tienen mucha razón al usar estos animales y sería mucho más poderoso si pudiéramos generar un diálogo entre nuestra ciencia occidental y la ciencia tradicional de ellos y que en lugar de que fuera uno sí y el otro no, sino que hubiera un espacio para compartir y de construir juntos. Y todo eso hizo eso, aunque a mí me alegra y cada vez que descubro una molécula, pues es muy chévere descubrir una molécula, no voy a decir que no, pero siempre quedaba esa necesidad de, pero ¿y entonces? Y entonces sí, las medicinas tradicionales son, pero hay problemas muy serios y hay dos problemas fundamentales cuando se habla de medicinas tradicionales. Uno, la biopiratería, que podemos terminar cogiendo todo este conocimiento ancestral, patentarlo y luego tener que cobrar los indígenas para usar sus propios saberes, tener que pagar un montón de dinero que no debería ser. Pero hay otro problema y es que muchas de estas medicinas se comparten de manera oral y muchos jóvenes ya no se sienten como vinculados ni se sienten tan unidos a su comunidad, entonces no quieren aprender ni de los chamanes ni de los piaches. Entonces se está perdiendo mucho de mucho de este conocimiento tan fundamental y tan valioso y que realmente puede salvar vidas, porque no hay un diálogo y no se ha buscado cómo proteger estos conocimientos. Todo esto me dejó a mí muy cuestionada al terminar mi doctorado, porque en el tercer año de mi doctorado, entonces empezó a cambiar mucho mi vida, ¿no? Entonces ya entendía y ya había aceptado que la medicina tradicional era fundamental, ya veía en mis resultados que tenían razón, que era importante que hubiera un diálogo en nuestras medicinas, pero no sabía cómo hacerlo. Y en el 2015 me invitaron a dictar un club de ciencias a Medellín a unos niños, a unos jóvenes, unos adolescentes, no eran niños, sino ya eran grandecitos, para
para poderles transmitir un poco como este amor. Y al principio fue como, bueno, está bien, lo hice casi como un favor porque los fundadores eran amigos míos y me vine y fui a Medellín y hice un taller donde les decía a los chicos, bueno, vamos a demostrar a las mamás si están locas o no, y eso a los pelados les pareció fantástico. Y entonces empezamos, les dije, pregúntenle a su mamá cuál es el remedio que siempre funciona casero y hacemos unos experimentos sencillos para ver si funciona o no funciona, si son antibacterianos y si no. Y en esa semana yo vi cómo la mentalidad de estos chicos cambió, cómo la mentalidad de unos muchachos, que era lo que yo veía más que todas las comunidades indígenas, que no había ese vínculo ni esa capacidad de maravillarse por la medicina tradicional de ellos, cómo cambiaba en una semana esa posibilidad de mostrarles lo chévere que podía ser. En el 2017 ocurre algo que me cambió a mí la vida y es que me invitan a dictar un taller parecido, pero en La Guajira como la comunidad guayú. Y entonces comienzo a trabajar con los guayú. Esta es doña Natalia. Doña Natalia es una lideresa étnica de los guayú, es una de las líderes de uno de los clanes de los guayú. Los guayú tienen 12 clanes, cada ranchería tiene su autoridad, pero ella es una de las como super autoridades de los guayú. Y con ella empecé un diálogo y entender también muchas cosas para mí como investigadora, que fue entender el porqué de la desconfianza de ellos conmigo, el porqué de la desconfianza de ellos hacia nuestra ciencia, el porqué era tan difícil construir un diálogo donde hubiera un intercambio de saberes válido. Y en eso llevo trabajando los últimos 9 años, desde el 2000, uy, no, ya más, 10 años, donde llevaba yo la ciencia que conocía a las rancherías de los guayú y empecé a trabajar con los PHs venían y dictaban su parte en Guayunaiki, construíamos laboratorios improvisados, y hacíamos experimentos sencillos en lugares donde no hay energía, donde no hay agua potable, donde realmente las condiciones no eran desde la esterilidad y la perfección, de pronto que yo venía acompañada del laboratorio, sino también desde donde hay arena. Me acuerdo que un chivo se comió un experimento, y fue terrible, todo el mundo lloró, hasta yo, y empezar a construir una relación y donde se respetara tanto mis saberes, pero claramente entender que la fuente de mis saberes era la de ellos. Y ese diálogo se ha ido construyendo en los últimos años y que me ha llevado a mí a entender que tal vez, aunque extraño muchísimo descubrir moléculas y estar en el laboratorio jugando con un HPLC o con un cromatógrafo, me parece fundamental para evitar que haya biopiratería, darles herramientas a las comunidades para que puedan proteger su conocimiento, para que no se pierda el conocimiento, empezar a trabajar con los jóvenes un diálogo de que ellos reconozcan el valor de su sabiduría, de sus pueblos. Este trabajo me ha llevado a mí a recoger a recorrer toda Colombia. El año pasado completé los 32 departamentos y a confirmarme que la ciencia será de todos y todos o no será. Si la ciencia no es de acceso a todo el mundo, está coja, porque no podemos hablarle al vacío. ¿De qué me sirvía a mí descubrir 17 moléculas si nadie más las iba a usar, si yo no las iba a poner al servicio de la gente y el servicio, y entender que otras personas como yo podían llegar a comenzar su maestría y buscar bibliografía y no encontrar nada? Eso si no somos generosos con nuestro conocimiento, pues estamos fallando como investigadores. Entender eso me hizo trabajar entonces con divulgación científica, buscar cómo hablar de maneras diferentes sobre ciencia. Entonces empecé a escribir cuentos de ciencia ficción para hablar de ciencia, empecé a organizar espacios de diálogo con jóvenes. Estuve en el Amazonas hablando con las comunidades, pero también trabajando con los jóvenes, buscando siempre estimular esa curiosidad innata de nosotros como Homo sapiens. Al final de cuentas, si no compartimos lo que hemos hecho, si no hay un diálogo realmente de saberes, no de sabores, pues hay un vacío profundo en nuestro quehacer como científicas y como investigadoras. Y si de pronto alguien me hubiera hablado a mí de chiquita, hubiera podido decir, esa niña del inicio, hubiera podido decir que quería ser científica desde que tenía esta edad de pequeña. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Yo hablo rápido es porque me gusta dejar un espacio para que dialoguemos con las personas que están. No sé si tengan preguntas o si quieren
comentar algo. Y Rosario tiene la manito levantada. Creo que estaba aplaudiendo. Sí, sí. Chicas, si tienen preguntas, si quieren la doctora Elisa profundiza en alguno de los temas, bienvenidos. Ellen. Sí, hola, muy buenas tardes. Fue un Hola. agrado escuchar tu presentación muy interesante. Yo estoy desde Chile, de la Universidad Arturo Prat, la carrera de Química y Farmacia, y me llama la atención todo tu trabajo porque nosotros en la carrera tenemos la asignatura de Salud y Pueblos Originarios y también la asignatura que se conecta con fitoterapia y etnofarmacología, que es la que me entonces, para mí escuchar tu experiencia en cuanto como colombiana que había trabajado con las comunidades en Brasil es muy enriquecedor. En realidad tengo muchas preguntas, pero ahora quiero enfocarme en base a tu presentación, que es que me cuentes cómo te recibieron las comunidades, porque el contexto por todo lo que te explicas al final de esta apropiación que muchas veces ocurre de este conocimiento, hace que exista una barrera. Y eso ha sido muchas veces el impedimento de poder llegar o acercarse o de transmitir desde nuestra mirada, desde la academia o desde la ciencia, qué es lo que se realiza, ¿no? Entonces, porque existen estos conceptos o estas percepciones o vivencias también que son reales, que hay personas que sí tienen esa mala práctica, se puede decir. No sé si me podrías contar un poco para ver y comparar con lo que uno también vive cuando toca Claro, trabajar. no, pues no es fácil, ¿no? Hay muchas cosas que uno primero tiene que llegar muy, muy humilde. Uno llega creyendo, yo llegué creyéndome la que sabía todo, la que tenía todos los juguetes y pues eso choca, ¿no? Como que entender que pues primero vas a encontrar mucha desconfianza. Históricamente, los blancos nos hemos robado el conocimiento de ellos para favorecernos y luego los fregamos. En el Amazonas esa historia está muy documentada, entonces la desconfianza que hay es muchísima con los indígenas Guayú, que son los del norte de Colombia. Yo me acuerdo que el primer año ni me hablaron, no me hablaban, me dejaban a trabajar con los estudiantes, pero los PHs, que son los médicos tradicionales de allá, no me hablaron y, no, y me miraban mal y me miraban feo, pero cuando vieron que seguí volviendo y que realmente buscaba era un diálogo, ya ahorita la doña Natalia me dice que le diga mamá y dice que yo soy su hija, que soy su hija blanca y bueno, es una relación, pero creo que una de las principales cosas que yo he aprendido en todo este proceso, hay muchas palabras que nosotros usamos que hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas es esto del cierre de brechas. Yo entiendo que hay brechas, que existen brechas, pero cuando tú vas a hablar con una comunidad indígena y dices que quiero cerrar brechas, estás comenzando por el principio de que tú estás en un lugar mejor que el de ellos, que tú estás en un lugar bueno y ellos no, y que tú los quieres traer a la luz porque tú eres tan bueno, y también el síndrome del Salvador Blanco es algo que lo traiciona a uno muchísimo, que uno tiene que estar muy pendiente de eso. Entonces, cuando uno realmente entiende que tú no estás llegando a salvarlos a ellos, sino que ellos están muy bien en su vida y que están contentos y que su realidad y su contexto está muy bien, que es diferente al tuyo y que tú tienes que entender que esas diferencias es lo que te hace igual a ellos. Cuando entiendes eso, el diálogo es mucho más fluido, pero créeme que los indígenas latinoamericanos son mucho más sencillos. La gente de Corea, por ejemplo, súper cerrada, o sea, un diálogo fue mucho más difícil y ha sido un proceso mucho más complejo, fue un proceso más complejo, pero cuando ya finalmente nuevamente es como que uno volver a entender como, no, es que yo no, ellos están bien, son diferentes. Es que como pensamos, como, uy, pero ellos viven así. Digamos, cuando yo fui a la primera comunidad donde no había agua, no había energía, donde me tocaba hacer chichi en un hueco, eso para uno es muy chocante, pero eso no significa que ellos estén mal, es que son diferentes. Entonces yo creo que mi primera invitación mi invitación es a eso, entender que esa diferencia es lo que los hace iguales.
y en cuando hay un diálogo no sea entre una persona superior a otra, un diálogo es entre iguales. Qué bueno. Bueno, comentarte que nosotros en la universidad tenemos el nodo que se llama Lab Ancestral, que es rescate de prácticas ancestrales. Y como parte de este nodo, nos toca pues, desplazarnos hacia las comunidades y justamente al llegar hacia las comunidades entrando con este afán de dialogar, es lo que nos ha permitido, después ya tenemos como 5 años en el proyecto, ir rompiendo estas barreras, ¿no? Entonces mi pregunta iba un poco dirigida para ver cómo se vive esta misma experiencia a nivel de América Latina, porque nosotros estamos aquí en el norte de Chile, pero sabemos que los pueblos originarios pues está distribuido, ¿no? En diferentes partes de América Latina y que la ideología es la misma, de una resistencia ante creer que de repente el científico va a venir a imponer su idea o que como tú dices a veces algunos piensan que es traigo la verdad o es esta superioridad. Y cuando en realidad lo que queremos es conversar para que exista esta retribución. Bueno, muchas gracias, Elisa, por tu presentación y Gracias. vamos a ver cómo después nos contactamos con ustedes para poder a expandir un poco más estos conceptos. Gracias. Yo dejé ahí mis redes sociales y mi correo electrónico, por si Sí, acaso. sí, yo ya lo anoté. Gracias. Ok. Bueno, Sandra, hola. Yo viví con ella en la misma casa en Brasil. Sí, Hola. es real, sí. Hola. ¿Cómo estás? Felicidades por la excelente presentación. En realidad estoy muy motivada. De hecho, además de haber vivido con ella, fue una gran motivación para mí estoy actualmente en la universidad, en Brasil, en la USP. Y ya la conocí a ella hace 10 años. Hace Un 10 poquito años, más. Sí. un poquito más, cuando vine a hacer mi pasantía, yo soy bacterióloga, y ella me mostró el Instituto Butantan, me llevó a su laboratorio y yo quedé así fascinada. Después se dio la oportunidad de venir a la USP y estoy terminando ahora mi doctorado. Qué bien. Y es muy curioso porque siento esa misma necesidad de como quiero mucho volver a Colombia, hacer esa parte de divulgación también, pero siento que, no sé, que me falta porque me encantaría trabajar en este momento en el Butantan. O sea, ese es mi sueño en este momento, mi sueño más próximo, reciente. Terminó mi doctorado ahorita en noviembre y ya estoy pensando en que me voy a postular a entrar al Butantan y trabajar un tiempito y hacer como esa base para poder regresar a Colombia. Entonces, eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué recomendaciones tienes para esas personas que queremos contribuir a esa divulgación y llevar todo esto que hemos aprendido afuera, eh, para regresarlo de cierta manera al país? ¿Sí? Pues para mí, ay, qué bueno verte y felicitaciones. Sí sabía que estás haciendo doctorado, obviamente te sigo en redes, pero qué bien, qué chévere, sí. Hablar de ciencia para nos, digo que cuando uno está tragado, uno habla todo el tiempo de esa persona, ¿no? Ay, mírele las pecas, no, mírele los ojos, no me llamó, no me llamó. Los amigos de uno desarrollan una paciencia extraordinaria cuando uno está tragado, porque uno solo, y yo creo que eso nos pasa mucho a las científicas y a los científicos, y es que estamos profundamente enamorados de la ciencia, entonces queremos hablar todo el tiempo de ciencia con todo el mundo. Junten un montón de biólogos en un bar a ver si no terminan hablando de bichos y cosas locas o de experimentos, o sea, es como, y no hay forma de evitarlo. Y creo que al principio, yo cuando comencé a trabajar en todo esto, yo decía, yo no sé hacer eso. Yo no soy un docente, yo no soy profesora, yo no soy divulgadora, yo no soy... Y al principio fue hacerlo. Yo me acuerdo muerta del susto en algún bar en Brasil antes de viajar. Yo decía, yo cómo voy a dictar una semana de clase si no sé dictar ni siquiera una charla de 1 hora. Y al final de cuentas es comenzar,
Claro, yo llegué a Colombia y lo que hice fue fundar una corporación y ahorita voy a fundar una fundación porque me parece fundamental de que haya espacios donde personas que quieran colaborar y construir puedan llegar y tener espacio jurídico, una imagen legal que los pueda proteger y permitir esa plataforma. Entonces, si quieres, Sandra, dame unos 2 meses que termine la fundación y eres bienvenida a usarla como plataforma, porque yo siento que a veces lo que falta es eso, espacios donde podamos nosotros trabajar de los que venimos de afuera. Yo llegué y no encontraba por dónde. Yo quería ayudar, yo quería aportar, yo quería compartir, pero no encontraba. No era tan fácil llegar de la nada en un paracaídas, no es tan fácil llegar y conseguir un trabajo en una universidad dictando, no es así, ojalá fuera, pero no lo es. Entonces, lo que abrí fue mi propio espacio que me permitió luego liderar el proyecto de Clubes de Ciencia Colombia. Ese liderazgo lo entregué este año y que me está permitiendo ahora buscar nuevas estrategias y pensar en nuevos proyectos para facilitar precisamente mantener ese diálogo con las comunidades, no solo indígenas, sino también campesinas. Colombia es un país multicultural con muchas posibilidades. Con muchas formas de construir conocimiento y de generar ciencia. No solamente el método, es un método, yo siempre digo, el método científico es es un método quizás el que más yo conozco, el que más uso, pero no puedo quitarle valor a las otras formas de generar conocimiento e investigaciones que hacen los mismos. Entonces, solo te diría comenzar, así no sepas, uno nunca sabe, yo no sabía, y vas aprendiendo, se va aprendiendo de a poquitos. No sé si te sirve de algo. Sí, claro, un montón, porque es por eso, justamente por lo que estoy pasando. Es como, yo digo, como, realmente no quiero hacer postdoc, ya quiero empezar a trabajar, porque yo siento que no soy buena dando clases, pero tal vez sí. O sea, tal vez no necesite ser un profesor universitario, sino simplemente coger las bases y enseñarle a los niños. Son experimentos sencillos, como tú lo mencionabas, que se puede descubrir grandes cosas. O sea, que no se necesita de tener el laboratorio de ultratecnología, que no se necesita ese tipo de cosas, sino con lo que ya hay, con lo que tenemos y con la abundancia que tenemos en Colombia y en Latinoamérica, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, sí me sirve eh, ese impulso de Pablo, o sea, Hazlo. todos comenzamos Mira, no yo me acuerdo, sabiendo para dónde va. cuando el chivo se comió el experimento, que no estaba molestando, un chivo se comió mi experimento en La Guajira, terminé haciendo una placa de Petri con gelatina sin sabor, caldo de costilla, porque a lo que tenía y las bacterias que usamos fue los de la boca de los niños. Y eso les permitió entender que hay bacterias que tienen cosas en su boca. De hecho, había una niña con otitis y ella se sacó las bacterias del oído. Y yo dije, eso no le va a crecer nada porque en el oído las ceras es antibiótica, bueno, en fin. Y terminó creciendo bacteria. Nos permitió identificar la otitis de la niña y que la pH la tratara. O sea, como que no se necesitan grandes cosas, lo que se necesita es comenzar. Y con miedo, o sea, yo te digo, las cosas uno no las hace seguro nunca. Es comenzar, con miedo también, pero hacerlas. Créeme que va a volver y te voy a buscar. Ya te voy a Bueno, buscar. sí. Mil Dale. gracias y excelente presentación. Qué bueno verte. Gracias, bueno verte. Adriana. Hola, Elisa, gracias. Gracias por tu presentación y por todos tus compartires. Muy interesante tu trabajo. Mi pregunta va más en otra línea. Bueno, tú me mencionabas que habías logrado como separar identificar estos diferentes elementos y creo que patentaste ya algo, ¿no? Tengo ¿O procesos no? de patente. Bueno, Estás en o sea, procesos de sí, patente. sí, sí. Ujú. Entonces, mi pregunta va más hacia eso, teniendo en cuenta precisamente todo lo que mencionabas con respecto a la biopiratería y a que todo este conocimiento que sale, que has ido desarrollando, viene desde las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo tú haces para retribuir y cómo esto de la patente está teniendo en cuenta también los beneficios hacia las comunidades? Bueno, un poco más de así, cómo has retribuido a estas comunidades a las que te dieron y te abrieron las posibilidades de tener todo esto que tienes ahora. ¿Mm? Sí.
una de las cosas que yo más hago, y principalmente con comunidades indígenas acá en Colombia, es apoyarlos y direccionarlos en que ellos desarrollen sus propias enciclopedias médicas. Eso se llama, ay, se me olvidó. Bueno, que son libros donde ellos van poniendo la planta, su nombre científico que hay, entonces nos juntamos un montón de biólogos y ayudamos en que lo usan. Al hacer eso, al tener estos libros, son los primeros autores y ya hay un derecho de autor que los protege. Entonces, apoyar a las comunidades para que empiecen a generar estos documentos ha sido uno de los trabajos en los que he apoyado, principalmente en La Guajira, que como les digo, es como donde más he trabajado yo en los últimos años, pero digamos que ya en el Pacífico empezamos a tener un diálogo con otra comunidad que también ha tenido sus problemas con biopiratería. En particular con lo que yo he descubierto, eso es un lío porque cuando tú estudias en una universidad pública y estás en un instituto de investigación público, quienes mandan principalmente son ellos. O sea, como que yo como autora como quien descubrió, realmente tengo como un 2% de la patente, del valor total de la patente. No tengo como mucho decir y por eso yo a veces, si soy honesta, como que me he arrepentido bastante de haber comenzado estos procesos. Pero además, como son procesos tan costosos, normalmente los laboratorios se alían con farmacéuticas para que ellas también hagan parte de las patentes. Entonces, yo ni sé cómo están los porcentajes, pero yo sé que el mío es como 1 o 2% de todo ese lío. Yo entendí esto de la piratería ya digamos que muy tarde. Yo no te voy a decir que yo pensé en la patente cuando no sé qué en las comunidades, aunque yo no usé los animales que ellos usan, aunque yo no usé, digamos, ni técnicas que ellos usan, ni siquiera el veneno, digamos, que es lo que ellos más usan para las medicinas. Yo usé más parte de la sangre y del cuerpo total. Sin embargo, sí fueron los que me inspiraron. Entonces, ahora que ya entiendo las consecuencias, lo que he hecho es dedicarme literalmente a trabajar con las comunidades y a darles herramientas para ellos proteger su conocimiento. Lo que está pasando de estas moléculas que ya descubrí en mi maestría y mi doctorado es algo que ni siquiera está en mis manos ya. Ya si sale o no salen, si no, yo espero que salgan pronto o si las rechazan, que las rechacen para poder publicar los artículos. Lo que yo pude hacer fue publicar abiertamente estas dos moléculas, la lacreadina y la pinipecina. De hecho, la pinipecina venden como, no sé, como 5 miligramos de pinipecina la venden a $100 y yo no recibo nada de eso. Pero está ahí. Yo creo que al final de cuentas, para mí ha sido más entender que tengo que ser generosa con mi conocimiento y tratar de proteger estos saberes. Ha sido más un cambio mío que lo que yo lo hice desde las patentes. Lo he hecho yo más desde mi profesión. Desafortunadamente aprendí tarde esa lección. Gracias bueno, por ser tan honesta y a compartir esto. Yo creo que sería interesante que, digamos, en esta charla hubieras podido enfatizar un poco en esto, porque yo trabajo mi trabajo es principalmente en decolonialidad y procesos decoloniales. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos precisamente al trabajar con comunidades indígenas, que los investigadores todavía no tenemos esa conciencia de todo el daño que les podemos hacer. Entonces, ese aprendizaje que tienes tú y esa experiencia que tienes tú, sobre todo con el desarrollo de patentes, bueno, que se ha venido, o sea, eso tiene una historia larguísima de cómo han hecho, bueno, siguen haciendo extractivismo en las comunidades. Pues pienso yo que sería súper interesante que también enfatizaras, porque necesitamos ampliar la conciencia en todos los investigadores y sobre todo en investigadores junior que van con muchas ganas de hacer muchas cosas, de descubrir, pero realmente el conocimiento está ahí y no se descubre, y eso es lo que enfatizan las comunidades indígenas de casi todos lados, que no se descubre el conocimiento, que se comparte, que ya está allí. Y bueno, de todas formas, Que haya un diálogo de saberes y que haya una forma, sí, es muy difícil, pero creo que ahorita ha habido un cambio de mentalidad importante y como que me da un poquito más de esperanza a mí en eso. Ahora, entender que es un diálogo, entender que es la apropiación social del conocimiento también es un proceso que
todavía siento que está bebé, pero que vamos ya en una dirección menos violenta, porque también es una violencia. O sea, como que lo único que yo entendía era que yo entendía porque no confiaban en mí. O sea, como que sí, está bien, odienme, entiendo que me odien, y que también tuve mucha suerte que con las personas con las que pude transitar después, ¿no? Como tanto en Brasil, como incluso en el barrio japonés en Sao Paulo, que fui a hablar con varios médicos tradicionales. No es fácil, y créeme que son más difíciles que los mismos indígenas. Es un celo profundo y que uno no tiene ni bases ni justificación para decir, no, no tengas ese celo, no tengas esa desconfianza. Claramente desconfía de mí, claramente. mm, para mí sí fue una curva de aprendizaje, principalmente porque yo terminé las medicinas tradicionales por puro accidente, como les conté. O sea, como que no era mi objetivo, no lo estaba buscando, pero era lo único que encontraba. Entonces, como que fue un bonito accidente, pero al final, sí, de pronto otro día hago otra charla sobre todo ese proceso más bien. Me dejaste pensando. Y cuando yo hablo de las patentes lo digo muy superficialmente, porque de verdad me avergüenza un poco todo ese proceso, no porque no sea importante patentar o porque no sea válido, sino porque son procesos que se han ido, que se han usado casi como poder. Entonces tú ves a las farmacéuticas que archivan moléculas que uno sabe que pueden tener tratamientos fantásticos, pero la enfermedad a veces es más rentable que la cura. Entonces, cuando tú ves eso tan en vivo, en directo y te pasa, es doloroso y también hace parte de la madurez que uno tiene que tener como investigador. Muchas gracias. Okay. Paula. Gracias, Elisa. Un gusto conocerte, saludarte. Yo soy microbióloga de formación, transformada en bióloga molecular del cáncer y bueno, estuve mucho tiempo fuera, regresé a Colombia tu charla me parece súper, súper inspiradora. Tengo dos preguntas, una relacionada de pronto con lo que ya conversabas con Adriana, y es en cuanto a la participación científica de las comunidades indígenas, eh, que ya lo abordaste un poco, pero de pronto nos puedes contar si hubo algún interés o una conversación alrededor de esa participación que en los últimos años como que ha venido más saliendo a la luz de, bueno, quieren las comunidades participar en estos artículos científicos que salen, que es un proceso como paralelo al tema de patentes. Y mi segunda pregunta está más relacionada con el tema de divulgación y de ciencia que estás trabajando. Muchos de los proyectos, por ejemplo, que se hacen en el país está dirigido hacia niños, pero no sé si tú has de pronto intentado también entrar en esa fase de entre adolescentes y adultos, porque los niños pueden desarrollar muchísimo interés por Sí. cosas y por estos temas, pero ya después, es mi impresión totalmente subjetiva, muere absolutamente en adultos y ahí de pronto mm, veo que hay canales y tenemos otros medios ahora con redes sociales, pero de todas maneras hay como un campo que todavía veo que no estás muy explorado. Wow, buenas preguntas las dos. Bueno, la primera, realmente hablar con las comunidades sobre un artículo científico para ellos eso es paisaje, para muchas comunidades. Claramente yo conozco, de hecho una gran amiga mía, Piedad, tiene doctorado en educación. Entonces, no todo significa, solo porque hay gente muy instruida en nuestro conocimiento, porque nuevamente no es que ellos no sean instruidos, sino que son conocimientos diferentes, que han estudiado maestrías, doctorados en la universidad y que tienen, digamos, una formación técnica parecida a la nuestra. Sin embargo, con cuando tú hablas con un PhD, con un chamán, pues, o sea, lees un artículo científico, es como, ok, listo, sí, o sea, no les... Pero lo que sí me he dado cuenta yo es cuando, por ejemplo, cuando hacíamos, lo que yo hago es un crecimiento, una inhibición de crecimiento bacteriano con extractos de plantas, que eso es algo que se puede hacer en cualquier lado y de hecho tengo una incubadora que es una caja de icopor que se funciona con pilas y que tiene cables y que siempre que la llevo al aeropuerto El Dorado me paran porque piensan que es una bomba. Entonces, una de las cosas que ha sido muy interesante ha sido poder adaptar
la ciencia mía al contexto y a la realidad de ellos, y que ellos vean, me acuerdo, pues ya no lo quitó el ministerio, un video, un documental que se hizo sobre eso, de ver a una PH que yo le decía, a mí me dio el mismo resultado, a mí me dio este resultado, y ella me dice, yo la uso exactamente para eso, como que ella entender que nos había dado lo mismo desde saberes diferentes, ver esa emoción es muy chévere. O sea, realmente ese es el diálogo, o sea, más que el artículo, más que, pero ahí uno entra como la responsabilidad de investigador de uno, de decir, bueno, entonces esta comunidad va en la patente, o esta comunidad, ¿cómo protegemos este conocimiento de ellos? Ellos no, a mí nunca me lo pidieron. A mí, Elisa Chaparro, no sé si se lo han pedido a otros, no puedo hablar por la experiencia de otros. A mí, ni en Brasil, ni en Colombia, me pidieron como ponme en la patente, o sea, ni siquiera creo que tienen la idea que es saben que les roban, pero no entienden cómo es que se lo roban. Entonces creo que ahí viene también uno para trabajo de divulgación, ya para de nosotros explicar qué es, cómo funciona nuestro mundo para que ellos puedan protegerse. Entonces ahí lo que yo he encontrado es esto que les cuento de los libros, donde ellos publican libros muy sencillos, se les da un registro en el nacional, en el COSOR nacional, y los protege porque quedan como autores, ya así sea por escrito, se les debe reconocer esa autoría de ese conocimiento. Esa ha sido la forma en que yo he encontrado, que es súper precaria, es muy demorada, no es perfecta, pero es desde mi limitado conocimiento y capacidad económica también de proteger esta información. Ahora, en cuanto a divulgación con adultos, nosotros, el ser humano está destinado a maravillarse. Y eso es fantástico. Cuando un adulto yo le digo, yo me acuerdo un día que yo digo, yo hago fiestas, piñatas, porque cuando les empiezas a dar datos curiosos de una manera que suena interesante, puedes tener a un grupo de adultos callados poniéndote atención. Yo me acuerdo que estaba creo que en la asamblea de la OUS, estaba hablando con la gente de Escunio y les decía, es que ustedes sabían que la fresa no es una fruta, sino una infrutescencia, y eso les explotó la cabeza. A veces los adultos somos más duros porque nuestro niño interior está dormido. Los científicos, yo creo que somos los adultos que dejamos nuestro niño interior muy vivito y que le gusta salir a jugar con el mundo y nos pagan por eso, qué nota. Pero en la medida que vamos creciendo, nos acostumbramos a las verdades absolutas. La silla es solo una silla, la escoba ya deja de ser una espada y se vuelve la escoba. Y cuando estas realidades entran en estos cuadros, pues perdemos esa capacidad de emoción. Yo he tenido suerte de poder trabajar con adultos en divulgación. Me acuerdo en el 2022 estuve en Putumayo, por ejemplo, trabajando con líderes sociales que tenían un emprendimiento basado en ciencia y me pidieron que les enseñara divulgación precisamente para fortalecer su emprendimiento. Y aunque es un proceso diferente y aunque tienes que saberles hablar de una manera diferente, pues es posible y está esa capacidad humana de maravillarnos y de que algo nos parezca chévere. Ahora, ser bueno en divulgación es saber que no le puedes hablar a un niño igual que a un adulto. Yo no le hablo igual al presidente o a un alcalde que a un profesor. Entender que la forma en que transmitimos la información y cómo nos expresamos con cada uno, ahí está el key de la divulgación. La divulgación no es solo hacer videos, la divulgación no es solo escribir cuentos, como en mi caso. La divulgación también es sentarse en una mesa con líderes étnicos y con alcaldes y tratar de que haya un diálogo. Ahí entra también la diplomacia científica. Entonces, ¿cómo puede haber diplomacia si tú no haces buena divulgación? Y la diplomacia científica es divulgación, es decirle a los tomadores, poderle explicar a los tomadores de decisiones en un idioma que ellos entiendan cuál es la mejor, por dónde deben ir, basados en datos. Entonces, siento que aunque no se hable mucho, sí se hace. Hay muchas cosas que no sabemos que estamos... Yo no sabía que sea diplomacia científica cada vez que iba a hablar con los líderes étnicos, por ejemplo, pero pues ahí vamos, creo que es que lo que toca es darle una estructura y una forma y ponerle unas normas. ¿Qué es divulgación? Claro, cómo se puede hacer es muchas formas, pero creo que se ha entendido de diferentes maneras que es hacer divulgación y se ha entendido y todo el mundo piensa que tiene la verdad absoluta o que es diplomacia científica.
Entonces, cuando no estamos hablando en el mismo idioma, pues es muy difícil que haya un consenso. No sé si te ayude. Sí, buenísimo. Muy interesante y bueno, ya tengo aquí anoté tu correo y tus redes, tu nombre para contactarte, porque me parece muy interesante todo lo que haces. Sí, Elisa de Cortázar es por Julio Cortázar, el escritor argentino, porque el man habla de 100 pies como en 7 cuentos, entonces pues tenía que, en honor a mi escritor favorito. No sé, yo creo que si tienen más preguntas, o Naida. Yo quiero resaltar tu resiliencia porque no es fácil llegar a un área de la ciencia donde uno es pionero. O sea, ahí se hace un entrenamiento bastante profundo en conocer, y resalto mucho eso, en conocer a las comunidades, conocer la medicina tradicional, el cómo darle sentido desde lo occidental y desde la rigurosidad científica, aquello que tradicionalmente se ha trabajado, digamos, bueno, ancestralmente, valga la pena decirlo. Yo quiero nomás una pregunta que yo tenía y es acerca de las regulaciones. Eh, y allí me parece importante porque es que hay un nicho bastante grande en donde, incluso en Colombia creo que no está regulada, tú me corriges, regulada no solo digamos que la legislación sea un poco más rígida en todo lo que son el acceso a recursos biológicos, porque sí existe, pero realmente quizás no se aplica de la manera rigurosa, de cómo proteger a las comunidades de esa biopiratería. Entonces, quería preguntarte qué retos tenemos, por lo menos en Colombia, para proteger el conocimiento y para proteger toda esta diversidad. Creo que, bueno, debo decir que todo lo mío en cuanto a investigación, patentes, todo se hizo en Brasil porque aquí en Colombia fue imposible, que para mí es una frustración enorme porque el 100 pies más grande del mundo está en Colombia. Entonces, es una de las grandes dolores que tengo. Yo me acuerdo cuando fue a pedir autorizaciones aquí para que me dieran, para colectar, porque no es solo colectar, sino es colectar con la intención de sacar moléculas. Entonces, la autorización es permiso, es diferente. Entonces, me acuerdo que me preguntaron, pero ¿en qué coordenadas va a coger el 100 pies? Y yo no te puedo decir, yo te puedo decir una zona donde voy a hacer la colecta, pero no te puedo dar unas coordenadas porque es un punto. Y me decían, no, tienen que ser coordenadas. Entonces yo le decía, pero tú estás pretendiendo que yo me quede parada y el 100 pies me pase por los pies. Y entonces, y realmente nunca pude descifrar la burocracia colombiana. Creo que ese es digno, es bastante fuerte. Yo siento que las decisiones en cómo se han tomado, en cómo existen esos permisos y se han diseñado todos estos procesos burocráticos, son de gente que no tiene ni idea cómo se hace el trabajo. Y de alguna forma ha servido de dos maneras esto. Uno, ha impedido mucho el avance de este tipo de investigaciones en el país, que realmente que existen, sí, yo conozco y he trabajado con gente acá en el país, pero sé lo que sufren con esas autorizaciones. Y segundo, ha servido para bien porque ha protegido de alguna manera todos esos saberes y todas esas moléculas que todavía no sé, de alguna manera ha servido para proteger. Pero creo que realmente toca revisar la legislación, revisar la forma en que se está manejando eso y replantearla de una manera que realmente proteja a las comunidades, porque la biodiversidad es otra historia. ¿Cómo proteger la biodiversidad? Ese es un problema enorme en Colombia que no es solamente restringido a la planta medicinal, porque una vez tú ya tienes la planta medicinal, tú tienes la molécula, la sintetizas y no tienes que seguir arrancando. Yo no tengo que seguir matando 100 pies eternamente para mis moléculas. Yo las sintetizo y ya no tengo que seguir haciéndoles cosas. Pero lo que sí no está bien protegido es la sabiduría de las comunidades. Eso hay un vacío legal importantísimo que ha sido explotado bastante bien por farmacéuticas, principalmente en todo el Pacífico y el Amazonas, que eso está registrado igual, no se toma, pero también
hay que revisar la legislación en cuanto a las autorizaciones para los científicos que queremos de alguna manera eh, investigar todo esto, pero que sea viable, o sea, que no sea la parte de las pesadillas, como sé que le ha pasado a investigadores de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, que cuentan historias de terror. Mi historia de terror es esa, que me pidieron unas coordenadas exactas donde esperaban que yo me quedara parada y que el 100 pies me pasara por los pies. Y no fue nada, pues porque yo era más un capricho el que yo quería llevarme unos 100 pies para Brasil a intentar hacer lo mismo con los 100 pies brasileños. Pero imagínate el dolor de estar ya casi 9 años acá y no haber podido hacer lo que he hecho toda mi vida con 100 pies colombianos. Entonces hay que revisarlo, pero hay que generar un diálogo y hay tantas cosas tan urgentes en Colombia que no sé si esto es importante, pero no sé si está dentro de lo urgente. Vale. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en esta sala. Quiero invitarlas para una próxima charla que tendremos el 13 de mayo, titulada Factores psicosociales asociados con la violencia hacia la mujer. Nos acompañará en ese momento la doctora Yamile Turizo Palencia. Entonces, están cordialmente invitadas. Les recuerdo la diligencia de la asistencia porque eso nos va a permitir volverlas a invitar a nuevas actividades y también conocer aquellos temas que quisieran abordar en las actividades con la OWSD. También aquellas que de pronto no hacen parte de la OWSD, las invito a revisar nuestra página web owsd.colombia.net y allí van a encontrar un enlace de membresía. La membresía es gratuita completamente y pues las esperamos también para ser parte de nuestra organización. Muchísimas gracias para todos. Gracias. Que almuercen rico.